Espíritu Santo. Bueno, el pasadizo es una de las piezas más bonitas que hay en la catedral. Tiene mucha importancia por su emplazamiento, que es el pasadizo a la antigua sala capitular y al Santo Cáliz, y que además a lo largo de la historia ha sufrido muchísimas modificaciones. Lo que hemos hecho es restaurar y consolidar la mayor parte de elementos que estamos viendo y recuperando algunos óculos cegados y ventanas también que estaban desmontadas, sobre todo desde el siglo XVIII, XVII y XVIII. La portada estaba al completo recubierta por una capa muy gruesa de pintura, lo cual hacía que no se pudiesen distinguir todos los volúmenes. Estaba todo cubierto y al limpiarlos, cuando han salido todas estas filigranas, que bueno, que es una talla con un gran detalle. Yo pienso que es la que estaba con anterioridad a la Puerta de los Hierros, a la que hizo Conrad Rudolph, alrededor de 1700, y que cuando comenzó la obra la debió desmontar y traerla aquí porque su belleza es impresionante. Estamos viendo la bóveda del pasadizo de Pere Conte de entrada a la capilla del Santo Cáliz, y estamos en el punto más alto y esta es la clave central y principal. Esta pieza en principio se ha hecho de barro y luego se ha consolidado hasta que se ha patinado imitando a la piedra de alrededor. Este magnífico óculo de casi 4 metros de diámetro estaba totalmente desaparecido también. Resulta que el diámetro que tiene es igual al del falso óculo que hay enfrente. Alguno se copió del otro, efectivamente. Y lo que hemos hecho es reproducir toda la tracería que había desaparecido en base también a copiar otro que es del mismo diámetro. Los maestros canteros han hecho 5 piezas distintas para completar la tracería, que se apoyan en el fuste y en los capiteles laterales. Este ventanal tan grande, que está atribuido a Pere Conte, siglo XV, de finales del siglo XV, estaba totalmente tapado, destruido, y lo estamos reintegrando. Podemos ver el esfuerzo que se está haciendo para bajar todas estas piezas, que pesan casi, en las más grandes casi rondan los 100 kilos, las otras sobre 50 o así. La hemos llevado al sitio, la hemos acercado y ahora falta ajustarla ya, pero por lo menos ya la hemos llevado al sitio, que era lo realmente complicado. Los vidrios los he diseñado en base a otra vidriera que tiene Pere Conte en Orihuela, que es de su última época, y la he adaptado a estas superficies.